Hola, soy Alejandro González y hoy les vamos a hablar de los problemas económicos, políticos y sociales de las maquiladoras en Asia y México. Según este estudio, a principios de los 90 había cerca de 75,000 empleados en Asia produciendo artículos Nike. Sin embargo, solo unos cientos de ellos pertenecían a la compañía directamente. Los otros eran empleados de fábricas subcontratadas por Nike. En otras palabras, la mayoría de las fases de producción de los zapatos y otros productos Nike se realiza en varios países asiáticos, pero por parte de empresas distintas a la propia multinacional. Y ahí es donde entra el offshoring y la deslocalización. Nuevas tendencias de la economía internacional. En México, las maquiladoras y la explotación. Los salarios y las condiciones de trabajo no guardan relación directa con los niveles de productividad de las maquiladoras. Es evidente que al contratar a las personas sin la presentación de ley, la mano de obra se vuelve más barato y esto redunda en la disminución de los costos para las maquiladoras. Como decíamos con anterioridad, solo en el sur de Asia y en China se pagan salarios más bajos que las maquiladoras mexicanas. Ante el deterioro salarial y las necesidades que tienen las maquiladoras de aumentar su productividad, los trabajadores han tenido que aceptar el aumento de la duración de sus jornadas laborales para incrementar sus ingresos. En algunos casos llegan a duplicar la jornada de trabajo, con todas las consecuencias laborales y humanas inimaginables. También regresamos al pago por destajo. Este sistema prohibido por la legislación laboral, después del triunfo de la Revolución Mexicana, ha reaparecido en las maquiladoras, sobre todo en aquellas donde predomina el trabajo manual. Al respecto, cabe afirmar que las autoridades mexicanas soslayan estas prácticas para captar inversión extranjera. Los trabajadores a destajo observaron un aumento del 63% al pasar de 1.511.919 en 1991 a 2.464.224 en el 2000. En general, la política del gobierno es dejar trabajar a las maquiladoras a puertas cerradas, aun cuando se realicen ellas operaciones peligrosas sin el equipo adecuado que pongan en riesgo la salud de los trabajadores. Para sobrevivir, los trabajadores mexicanos no solo se han empleado en la economía informal o han aumentado sus niveles de migración a Estados Unidos, se han tenido que emplear en la industria maquiladora de exportación y han tenido que cambiar incluso sus hábitos alimenticios, trabajar horas extras o varias jornadas muchas veces, regresar el pago por destajo, se han visto obligados a realizar trabajo a domicilio, han tenido que contratarse sin ninguna prestación de la ley a la que tienen derecho, han tenido que emplearse mediante la contratación temporal y verbal. Y cada vez más mujeres, jóvenes y niños trabajan por aumentar el ingreso familiar. Es increíble pensar que a 157 años de distancia, un poco más de un siglo y medio, las similitudes entre la clase obrera de Inglaterra en el año 1845 y la mexicana en el año 2002 sean tantas. Hoy la industria maquiladora, como la manufacturera en 1845, centraliza la propiedad en manos de unos pocos. Utilizan a los trabajadores como piezas de capital y los explotan en las condiciones más adversas. Evidentemente, el modelo maquilador no es la solución al atraso económico de México, aunque las maquiladoras han ayudado parcialmente a resolver el problema del desempleo en México. No han elevado el nivel de vida del pueblo en general si reconocemos que el 40% de la población mexicana vive en la pobreza. Además de que nos colocan en una situación de vulnerabilidad a la dependencia de inversiones que en cualquier momento de inestabilidad buscarán otras latitudes. Créditos.